Estás en tu cama. Todas las luces de la casa están apagadas. La habitación en silencio. En la ventana, el reflejo de la farola que guinda del poste de luz tintinea a través de la cortina. Tus ojos se abren y se cierran hasta distinguir las sombras. Descubres que hay una persona acostada junto a ti. Una persona que no debería estar allí. Tu primera reacción es levantarte de la cama, echar un grito, pedir ayuda o simplemente empujarla. Es entonces que descubres que no puedes moverte. Hay una fuerza que presiona tus brazos, que impide mover tus piernas, que se ha apoderado de ti y que tiene el control sobre todo tu cuerpo. Entonces, la sombra que reposa al lado tuyo se acerca y te respira en el cuello. Cierras los ojos con miedo. Quieres gritar, pero la voz no te sale. Tu garganta parece piedra. Estás seca, obstruida. Intentas recordar el Padre Nuestro, pero se te olvida la letra. Quieres pedirle ayuda a Dios, a la Virgen, a tu mamá, y no puedes. Hola Olguita, hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Paranormal, nuestro podcast sobre hechos paranormales ocurridos en Panamá. ¿Cómo estás? Bueno, Diony, ya estaba asustada con este relato que nos cuentas, pero la verdad es que ya quería saber qué iba a pasar. Yo lo he experimentado, pero ya hablaremos de eso, y es que hoy justamente vamos a hablar sobre la parálisis de sueño. Hay otra gente que la conoce como cuando se te trepa el zángano, se te sube una bruja, se te sube un muerto. Hay muchísimas versiones, muchos nombres. Sí, hay gente que dice incluso que las brujas te chupan, te dejan moretones. eh, Ese, ese es un tema diferente, no de este podcast, pero en algún momento lo tocaremos. Así que bueno, nosotros nos vamos a concentrar en aquellos episodios en que las personas no pueden moverse mientras están en la cama, dormidos o despertando, están ahí como en un lapso en que no saben si están despiertos o dormidos, y que se asocia a muchos fenómenos que hoy vamos a detallar. sí, así es, Olga. A diferencia de muchos otros fenómenos paranormales que quedan en duda porque no todos podemos experimentarlo, este suele ser muy común y tangible porque las personas pueden experimentarlo en algún momento de su vida y tener un testimonio propio de cómo se siente pasar por esta situación particular y que, como has dicho, tiene muchas atribuciones. Así es, Jenny, es que existen muchas parasomnias, que son como se conocen aquellas conductas extrañas que ocurren o que nos ocurren a nosotros durante el sueño. Durante estas pueden ocurrir distintos comportamientos, movimientos anormales, emociones, inclusive percepciones en las distintas fases del sueño. Sí, de hecho es muy común que dentro de estas parasomnias encontramos las pesadillas en los adultos, en los niños, el sonambulismo, que es cuando una persona en estado de sueño realiza acciones sin darse cuenta. Eso a mí me quedó muy claro viendo El Chapulín Colorado, cuando habían episodios de alguien sonámbulo. Bueno, el, después nos dicen que nos burlamos de los temas, pero no nos burlamos. La verdad que somos así, nos gusta reírnos bastante. Bueno, dentro Así es. de esto también está el somniloquio, que es cuando las personas hablan mientras están dormidas. El bruxismo, que es cuando las personas aprietan su mandíbula mientras duermen y que esto es un problema que causa desgaste en los dientes. Las Ujú. mioclonías hípnicas, que son movimientos musculares bruscos y repentinos en las personas, que en realidad no debe ser nada para qué preocuparse. Yo creo que todos hemos sentido eso, que nos estamos quedando dormidos y de repente estiramos un brazo o una pierna, pues se trata de eso. Y la que nos tiene hoy aquí conversando con ustedes, que es la parálisis del sueño, que afecta a una persona impidiéndole moverse regularmente con
la posibilidad única de mover los ojos y el diafragma. Y que esto, como veremos más adelante, es importante porque finalmente no pasa nada, más allá del susto que experimentemos, no hay consecuencias clínicas. De hecho, los expertos aseguran que no tiene una gran relevancia médica, aunque los pacientes lo experimenten con mucha angustia. No existe peligro y tras unos segundos o minutos la sensación desaparece, incluso si dicen que cuando una persona te toca, el efecto desaparece inmediatamente. Pero Bueno, te voy a decir que esos minutos y segundos algunas veces parecen horas, meses, no sé, pero me parece mucho tiempo. Y es que, Diony, sí, te cuento que algunos estudios aseguran que entre el 40 y el 50% de la población ha sufrido de parálisis de sueño alguna vez en su vida de este episodio y que entre el 3 y el 6% les repite. Pero es importante también decir por qué lo asociamos como algo paranormal. bueno, yo creo que tiene que ver con la naturaleza misma del fenómeno. Durante la parálisis, la persona está totalmente consciente. Puede sentir a través de su piel, puede oír, puede ver, pero no puede moverse o hablar. Entonces se siente como si algo o alguien está en control del cuerpo. ¿Tú has sufrido parálisis del sueño, Olga? ¿Alguna vez cómo te sentiste? Sí, la verdad es que en varias ocasiones y de muchas formas distintas, pero como tal y lo describes, pues la imposibilidad de moverse yo diría que es lo peor, es como lo más feo de toda la experiencia, pero además en algunas ocasiones, y esto lo experimenté en 2 de las múltiples ocasiones que me ha pasado, es que sientes la presencia de alguien contigo ahí. No, Sí, no eso sabes muy bien quién es, pero lo sientes ahí, una persona, una entidad, una fuerza, hay algo que tú sientes y reconoces como otra presencia en el lugar. sí, eso me llamó mucho la atención porque hay como distintas versiones de la parálisis. Hay algunas donde no te puedes mover y no hay nadie, solo sientes esa imposibilidad. Hay otras como que te estás cayendo de la cama o vas cayendo en un vacío, que también como que no puedes hacer nada. Pero investigando sobre las atribuciones que se le da a la parálisis del sueño, y aquí no voy a decir si son o no reales, porque creo que finalmente, a pesar de que investigamos o le aseguras a una persona que puede ser de una u otra forma, para la persona que lo vive fue una realidad. Pero bueno, investigamos qué atribuciones se le ha dado a lo largo de la historia y vi también que esto tiene que ver con algo cultural, porque dependiendo de dónde vivas en el planeta, lo vas a ver de una forma u otra. En Panamá, por ejemplo, la primera atribución que se le da es a la bruja. Y bueno, la bruja como ese personaje metamórfico que siempre anda buscando hacer el mal y beneficiarse de los demás a través de ritos y sustos. Y es común decir, le salió la bruja, se le subió la bruja, o como dije antes, te chupó la bruja, para atribuir episodios de parálisis del sueño. Y esto viene porque, así como decías, las personas aseguran sentir la presencia de un espectro, tipo mujer, tipo bruja, que los posee, tipo Claro. algo feo, que macabro, que se les acerca. Y esto de lo que la chupó la bruja obedece a que hay algunos casos de personas que aparecen con marcas, moretones, chupetes, como decimos aquí, o hasta rasguños. Incluso hay algunas creencias de que estas brujas andan detrás de los niños no bautizados y por eso nos proponen como remedio poner una escoba volteada al lado de la puerta para que la bruja no pueda entrar, o ponerse el suéter al revés para que no te encuentre. Son cosas que creo que todos los panameños hemos vivido alguna vez o Yo que lo he hecho, nuestras abuelas lo de la ropa yo lo he hecho, cada vez que voy al sugirieron. interior.
Entonces, o sea, es una constante, no son episodios aislados, es algo que está presente siempre. Y la segunda forma, así como la bruja, pero en una versión masculina, me imagino que has escuchado hablar de ellos. Y claro, son los zánganos. Sí, esos mismos, los zánganos, que también se considera, bueno, es como una especie de brujo, no sé si es la misma congregación de las brujas, pero en masculino, pero estos tienen el poder de transformarse y de aparecer y desaparecer. Y en el caso de los zánganos, se dice que muchas veces van detrás de muchachas jóvenes para acosarlas mientras duermen y según la leyenda popular, en algunas ocasiones hasta pues tienen relaciones sexuales. Cuando se aparece, lo hace como un hombre vestido de negro al que no se le puede ver la cara, pero como te decía, esto es una versión muy eh, localizada y criolla de cómo nosotros vemos esto. En las tradiciones europeas, estas atribuciones toman la forma de incubos y súcubos, siendo el incubo un espectro que se le aparecía a las mujeres mientras dormían y se les sentaba en el pecho para que no pudiesen moverse, y los súcubos, por su parte, son espectros también, pero que seducen a los hombres. Súcubo proviene de una modificación del latín súcuba, que usa el prefijo sub, que significa debajo de, y el verbo cubo, cubare, que significa yacer. Súcubo sería alguien que está debajo, mientras incubo usa el prefijo in, que significa encima de, y significa alguien que está encima de otra persona. Esto a mí me llamó mucho la atención porque funcionaría siempre así, que para los europeos, cuando sentían la presencia, si eras hombre, lo sentías debajo de ti, y si eras mujer, lo sentías encima. Es raro porque es una cosa pues, de género que es muy específica. No había como se te puede aparecer uno a otro, se te aparece y si se te aparece y eres hombre, te aparece debajo y si eres mujer, te aparece encima. Arriba. Sí, hay una pintura que te mostré y a ti no te gustó mucho, del artista sueco Johan Henrich Fusli, llamada La pesadilla, que retrata muy bien esta sensación y es usualmente la que si tú buscas parálisis del sueño te va a aparecer por allí en los resultados de Google. Y yo creo que la deberíamos elegir como portada del episodio para el podcast, Olga. Allí vemos a una mujer dormida, poseída por un incubo sentado sobre ella. Yo sé que te voy a convencer, porque ya la viste y no te gustó mucho, pero La sé verdad es que que no, digo, es que hay horarios para mandar ese tipo de cosas y me la mandaste a las 12 de la noche cuando yo estaba casi para dormir. Entonces quedé toda la noche pensando en el Sukiti Bukiti que iba a llegar. Entonces, wow, impresionante. Sigamos. sí, bueno, la imagen es muy buena y representa exactamente de lo que estamos hablando. Pero además de las brujas, los zánganos, los súcubos, los íncubos, también se le atribuye la inmovilidad en estos casos a fantasmas o espíritus. Es muy común escuchar en estos casos la frase "se me subió el muerto" por la creencia de que la imposibilidad de moverse eh, representaría una posesión fantasmagórica. Otra de las razones, y es una que a mí me gusta mucho porque sabes que este tema es de mis favoritos, es que se atribuye la parálisis del sueño eh, a lo que la gente piensa que son abducciones o visitas extraterrestres. Esto se ha justificado en que durante la parálisis del sueño se producen alucinaciones que coinciden con relatos de las personas que han dicho que fueron abducidas o que han experimentado un secuestro por extraterrestres, como la sensación de no moverse, la presencia de alguna entidad, luces brillantes, ausencia de sonido.
Incluso se ha llegado a decir que todas las personas que dicen haber sido abducidos solo han pasado por episodios de parálisis del sueño. Yo me opongo firmemente a esta teoría. Yo quiero pensar que todos fueron abducidos realmente por extraterrestres, Máximo Camargo por siempre, y que yo estoy segura que tú te opones, pero imagínate que realmente todo fuera, digamos, un invento por una parálisis de sueño. muy triste, Eh, eso fuese muy triste para mí. Fuese muy triste porque a pesar, es que coincide mucho y es algo bueno, que creo que tocaremos más adelante, pero que una cosa de este fenómeno que comentaba contigo ahorita antes de comenzar, y es que se siente real, o sea, sientes que lo viviste y te queda como una anécdota en tu vida. No fue como un sueño, que los sueños al día siguiente ya se te olvidaron o uno los asimiló. Esto queda como una anécdota. Y me imagino que los estudiosos eh, pues han tenido esto muy en cuenta siempre. O sea, hay muchas definiciones y de hecho la ciencia se ha encargado de ver cada una de ellas y de tener eh, conclusiones al respecto, como decíamos antes, de no preocuparnos ni nada, pero sigue siendo algo muy curioso. Bueno, la última de las atribuciones que se le da a este padecimiento se relaciona con nuestra alma y la posibilidad de salir de nuestro cuerpo, entendiendo que cuerpo y alma son dos mecanismos de vida distintos, unidos eh, en este momento de la vida. Y por ejemplo, se ha dicho que cuando se produce un episodio de parálisis del sueño es porque nuestra alma no ha podido volver a tiempo a nuestro cuerpo, y pues en el momento en que quiere como volver a adaptarse, es que igual siempre nos imaginamos el alma que es igual a nosotros, pero transparente y voladora, ¿no? abuela, sí, Exacto, tal no me cual. imagino, porque el alma no es una bolita chiquita o un triangulito o palitos, no sé, es exactamente igual y embona en nuestro cuerpo. La proyección, desdoblamiento, viaje astral se produce cuando una persona experimenta una separación de su cuerpo astral y su cuerpo físico, esto que acabamos de mencionar. Y esto se da bueno, si esto se da por hecho, estaríamos aceptando que nuestro cuerpo y nuestra conciencia son dos formas que conviven, pero que de alguna manera podrían separarse una de la otra. La buena noticia, como decía antes, es que esto es inofensivo, no ha matado a nadie, nadie se ha muerto de parálisis del sueño, o bueno, nadie ha podido decirlo, ¿cómo lo va a decir si murieron allí? Y pues los especialistas del sueño dicen que si esto le pasa a uno una o dos veces al año es normal, o sea, eso es lo normal. Tal vez a partir de tres uno ya debe ir a buscar ayuda, pero lo Sí, cierto es que sigue pasando. Y sigue pasando, como decíamos antes, de la misma forma en todos, aunque no sepas nada de parálisis del sueño, te pasa igual. Y yo creo bueno, que este es el momento ideal como para compartir algunos testimonios que nos pueden ayudar a entender cómo le pasa esto a algunas personas. Eh, así es. Tengo varios testimonios, pero creo que voy a comenzar con el mío, como para que también tengan eso de, no sé, como de experiencia. Y bueno, les voy a contar rapidito. Yo tenía que ir, mi hermano Iván se casó en una iglesia al borde de un lago y teníamos que ir a pintar la iglesia. Es una iglesia chiquita, muy pintoresca y queríamos arreglarla un poquito para dejarle eso al pueblo también. Y bueno, teníamos que hacerlo un domingo a las, no sé, 6 de la mañana, salíamos como a las 5, así que me tenía que levantar muy temprano. Eh, la Olga joven decidió rumbear antes de ese día y estaba súper cansada y bueno, llegué y me dormí. Eh,
mis papás me dijeron en ese momento, súper en la mañanita, que no me fui a pintar la iglesia, vinieron y me dijeron, oye, vamos a ir al súper, y yo me quedé sola en la casa, ¿no? Y bueno, estaba dormida y de repente sentí que una puerta de un cuarto diagonal de la mía se abrió, sentí los pasos de una persona claramente y la persona se sentó en la parte entre la pared de mi cama, pegado a mi cabeza, y yo podía escuchar la respiración de esta persona. Era un hombre. Y era una respiración como súper agitada, como una persona que está como cansada. Yo inmediatamente pensé que era mi papá, pero al mismo tiempo sabía que mi papá y mi papá, para los que no saben, pues falleció, pero en ese momento estaba vivo, y yo sabía que ellos habían ido al súper. Entonces dije, volvió mi papá, pero mi papá no era una persona de sentarse en la cama y no decirme nada. O sea, me hubiera dicho de una vez, párate, o ya regresamos, o lo que fuera. Entonces quería voltearme para decirle algo. ¿Qué sopa? ¿Qué estás haciendo? Algo. Y no pude moverme, no podía hablar, no podía nada. Ahí me entró obviamente el pánico y yo podía mirar hacia el frente, pero como les digo, la persona estaba atrás mío, entonces no podía verla. Y bueno, traté de decir cualquier oración de este planeta. Traté primero con el Padre Nuestro. No me acordaba de nada de esa oración, pero cuando les digo nada, es que no se me venía nada, simplemente el nombre. Luego tú sabes que uno va de Dios a la Virgencita, y me fui a la Virgencita y nada, no me acordaba del Ave María, nada. Empecé a pensar en un montón de oraciones y para nada me acordaba. Y bueno, la persona seguía respirándome muy, muy cerca al oído. Ya me fui desesperando. Y de la nada, no sé explicarles cómo, se me vino a la mente el Padre Nuestro, pero realmente no se me vino como en orden, sino que digamos que comencé en cualquier línea, y mezclé el Padre Nuestro con el Ave María, con lo que fuera. Eso salió un guayo, no sé qué salió, pero ahí salió, y apenas comencé a rezar, lo que sea que estaba conmigo en ese momento, porque estoy convencida de que había algo conmigo ahí. Se levantó de la cama, y la cama se sintió cuando se subió, y lo que sea, se sintieron los pasos que corrieron hacia el otro cuarto, y esa puerta se estrelló. Y bueno, en ese momento yo hice algo así como que ¡ah! Porque pude hablar. Era como si hubiera retenido el aire ahí un montón de tiempo. Wow. Me paré, cerré la puerta de mi cuarto súper rápido, porque además quiero que sepan que en ese momento yo no estaba pensando en un ente mágico ni fantasma. Yo realmente pensé que alguien se había metido a la casa. Así que pues me levanté, cerré la puerta de mi cuarto, tranqué. Me acuerdo que inclusive le puse algo encima, no me acuerdo qué era, un mueble, algo. Y llamé a mi papá y a mi mamá al celular, que estaban en el súper, y les dije que alguien se había metido a la casa. Obviamente ese señor, mi papá, se vino acá. Yo no sé qué tan rápido ellos manejaron, pero vinieron acá muy rápido. Y bueno, mi papá estuvo revisando la casa 10.000 veces y aquí no había nadie. Y mi papá era un hombre súper escéptico de cualquier cosa que fuera mágica y paranormal. Él esas cosas literalmente las odiaba. Y odiaba que yo estuviera fantaseando con esas cosas. Entonces, pues él obviamente no me creyó, me dijo que me lo había soñado, pero mi mamá, que sí es más brujita como yo, pues sí estaba como que, bueno, vamos a ver qué hacemos, qué rezamos, o qué traemos, qué vemos. Pero bueno, esa es una de mis experiencias. Tengo más, la verdad que tengo algunos años que no me ha pasado, gracias a Jesucristo. Espero que no me pase, porque es algo que me asusta mucho. Pero creo que esa es una de las experiencias, o la experiencia que mayor miedo he sentido en mi vida. Y bueno, tengo varios testimonios que pedimos por Twitter y que los vamos a poner acá para que ustedes puedan escucharlos. Y bueno, si ustedes también tienen experiencias, a pesar de que ya este capítulo va a pasar, igual nos los pueden mandar o escribirnos por Twitter a Dionisio o a mí, porque nos gustaría saber cuáles son sus experiencias. Yo la verdad no recuerdo tener parálisis de sueño de chiquita, ni siquiera de adolescente, para nada. Creo que los primeros recuerdos que tengo son cuando ya tenía 20 y algo. Uno de los primeros que recuerdo es en unos carnavales en Las Tablas. Habíamos alquilado una casa entre familia y amigos. Yo estaba durmiendo con mi mejor amiga en una cama bastante grande
Y bueno, yo sí recuerdo pues esa sensación de que sentí que estaba despierta, pero no podía moverme. Y además, tampoco podía gritar obviamente, y además sentía una rodilla en mi cuello, como que me estaban presionando para que yo no pudiese girar la cabeza. Y era como que esa desesperación de querer pedir ayuda y no poder pedir ayuda. Y sentía que alguien pues me estaba presionando con su rodilla mi cuello. Esa es una de las primeras que recuerdo. Y las que obviamente recuerdo pues mucho más, que me asustaron mucho más, fue cuando ya yo estaba viviendo sola. A todo esto yo al principio sabía muy poquito de la parálisis de sueño. A mí siempre me ha gustado ver películas de miedo, pero yo nunca he sido como de tener pesadillas, ni de sugestionarme mucho con las películas que veo. De hecho, yo siempre voy al cine sola a ver películas de miedo, las veo aquí en mi casa y me puedo dormir tranquilamente. No es algo que está relacionado, de hecho. Nunca he tenido un episodio de parálisis de sueño tipo después de ver una película de miedo. O sea, no pasa así. Pasa de las formas más inesperadas, ¿no? Cuando siento yo que estoy más relax o desconectada. Y aquí en mi casa sí recuerdo varias veces, eso sí me ha pasado, ya perdí la cuenta, yo pues sentir eso, el mismo feeling de que estoy en medio de la noche, es como que me despierto en medio de la noche, pero no me puedo mover, no puedo gritar, y además veo, no siempre, pero algunas veces, una silueta de algo que parece pues una persona súper alta y flaca, parece como una Silampa o un Slenderman, en esa forma más o menos. No se le ven rasgos ni nada, es solamente como la sombra de una persona parada. Obviamente cuando me pasa eso es cuando estoy pues de noche, oscuro todo, y se ve la silueta de una persona, ya sea en el marco del baño o en el marco de la puerta de mi cuarto. Entonces yo estoy acostada en la cama, que no me puedo mover, que no puedo gritar, y miro hacia el marco de alguna de las dos puertas y veo esa silueta ahí como presente en el marco mirándome. Digo mirándome, pero realmente no se le ven rasgos ni nada. Es como una silueta bien alta y flaca, de un ser alto y flaco. Solamente una vez sí me acuerdo que yo estaba igual, que no me podía mover, que no podía gritar, y esa sombra estaba parada al lado de mi cama. Y en otro par de ocasiones, eso no pasa muy seguido, pero sí ha pasado, tengo nuevamente la sensación esa, como de que tengo un codo o una rodilla, algo contra el cuello, y no me deja girar la cabeza para ver qué hay del otro lado de la cama. Y cuando eso pasa, no siempre, pero a veces, también se siente como algo que me está respirando. O sea, algo no me deja virar hacia donde está eso que me está respirando o gruñendo. A veces como una respiración profunda, a veces se siente como un gruñido de un perro, pero como tengo esa presión en el cuello no puedo girar y no puedo ver de dónde viene el ruido. Hace muchos meses que no me da parálisis de sueño. Creo que este año, si me ha dado una vez, es mucho. Cuando me pasaba las primeras veces me daba mucho miedo, pero obviamente empecé a investigar, empecé a leer, a ver documentales, y sí he visto, por ejemplo, que el hecho de que aparezcan sombras es bastante común y está relacionado. Hay gente que escucha como ruidos de lavadora, ruidos de perros, como escucho yo. Entonces, sí, mientras más leo o más investigo, pues como que me da menos miedo, pero siempre es como que esa sensación de que llega de la nada y no te lo esperas, ¿no? Pero sí, la verdad, esa ha sido mi experiencia con la parálisis del sueño. Como digo, hace mucho tiempo que no me da, y es raro porque pues también he leído que a veces está como que activado por el estrés o por mucha preocupación, y bueno, este 2020 ha sido muy estresante para todo el mundo, pero creo que hasta las sombras se han fastidiado de este 2020 y no han vuelto a aparecer. Vamos con las parálisis de sueño. Yo desde que tengo uso de razón me pasan. Antes me pasaban más que ahora. Ya tengo rato de que no suceden, pero con la parálisis de sueño venían sueños muy vívidos y súper randoms y súper rarísimos. O sea, más que sueños eran pesadillas, con persecuciones, con entidades, vamos a decir, demoníacas. Habían sueños en los que yo sentía que
que volaba, o sea, que mi cuerpo como que, tú sabes, mi alma se iba y estaba en esta situación de controlar hacia dónde volaba y hacia dónde iba. Eh, y la parálisis de sueño en el medio del querer despertarme, el necesitar gritar y no puedo, y que empiezo a recobrar la conciencia, de decir, estoy en un sueño, nada más te tienes que despertar, no pasa nada. Press focus. Me ha pasado varias veces, pero me pasaba muchísimo más de niña que de adulta. Ya de adulta no me pasa tanto. Me ha pasado, pero mucho menos. Y es esa sensación de estar en un sueño que mayormente es desagradable, que involucra la sensación de que tu alma se va del cuerpo y que estás en el aprender a controlar esa manera o el aprender a controlar lo que le llaman el viaje astral, y que de repente no puedes moverte, que también me pasaba. Por ejemplo, recuerdo uno que estaba niña por la casa de mi abuela y yo tenía que salirle corriendo, creo que era como un gigante, una vaina así, y yo sentía que yo tenía que moverme y no podía, y tenía que llamar a mi mamá, y la sensación de que no te sale voz, de que no puedes mover las manos para decir, hey, necesito respirar, porque también es esa sensación de que te ahogabas. La verdad es que aunque tengamos las respuestas o la explicación, sigue siendo curioso. Mira, yo, por ejemplo, confieso que a mí también me pasó, y el relato con el que comenzamos el podcast es mi propia experiencia. Yo sentí también a alguien en mi cama. De hecho, ahora que estabas relatando, sentía que estabas relatando lo que a mí me pasó, y es un recuerdo que tengo vívido. Yo toqué a la entidad y no era nadie de mi casa. Otro día, acá donde vivo, solo, amanecí rasguñado, y pues yo quiero pensar que fui yo mismo en la noche sin darme cuenta que me rasqué, pero tenía todos los brazos y la espalda con marcas de uñas. ¿Qué fue? No sabré, tampoco indagué mucho, pero lo curioso es que porque digamos que es un sueño o es un producto de nuestra mente, ¿por qué lo experimentamos similar tú y yo, sin haber hablado de ese episodio durante mucho tiempo, y con otras personas que me he ido encontrando también y que les he comentado? Lo vivimos de la misma forma. Sientes una presencia, la puedes, o sea, se siente de forma física, lo puedes probar de forma física. Después no puedes moverte, solo puedes abrir y cerrar los ojos, y después esta imposibilidad de recordar las oraciones que usamos como protección. Y esto también algo raro, o sea, ¿por qué estas entidades se asustarían con una oración? O sea, ¿qué poder tiene la oración para espantarlo? O decir, ay, ya viene la parte de danos hoy el pan de cada día, desapareceré. No sé cómo funcionará. No, literalmente. Y creo que son muchas dudas realmente. Y como nosotros creo que conversamos y siempre lo decimos en los 2 episodios anteriores, hemos hablado de que nosotros no nos queremos quedar solamente con la parte de te asusté, el fantasma, no, queremos ponerle también la parte científica a todo. De hecho, queremos tratar de explicar de manera científica la mayoría de las cosas y tener como ese lado también. Y bueno, para no quedarnos con esa sensación tan rara de que no sabemos nada de esto, también quisimos invitar a nuestro podcast al doctor Edgar Adames. Él es psiquiatra, para que nos aclare algunas de las dudas, y bueno, ahora vamos a hacer conexión con el doctor.
Sí, bueno, bienvenido, Edgar. Edgar es uno de mis grandes amigos y cuando buscaba validar toda la información que tenía para este podcast, pensé en él como la persona indicada para aclarar nuestras dudas. Así que, bueno, Edgar, estamos contigo ahora. Entiendo que esto es estudiado por ustedes como doctores psiquiatras en su carrera y yo quiero que me aclares si son los extraterrestres los que provocan la parálisis del sueño. No son por extraterrestres, aunque la parálisis del sueño y todo lo relativo también a las parasomnias muchas veces son relacionadas a eventos parapsíquicos, sobrenormales, de otros seres, de otro mundo, inclusive de creencias entre bien y mal, puede ser de brujas, sí, de eso algo hemos hablado aquí antes, sí. Sí. Entonces, en el argot popular está relacionado con todas estas historias. Pero bueno, la parálisis del sueño tiene una explicación científica y es una parasomnia, o sea que son trastornos que ocurren durante el sueño. Y para saber o para tener un poco más de conocimiento sobre eso, nosotros cuando dormimos pasamos por una serie de fases, ¿sí? Entonces las fases se van dividiendo y a grandes rasgos es dividido en dos grandes momentos el sueño, en dos grandes fases, y una de ellas es el sueño no REM y el sueño REM, y esto es por sus siglas en inglés de los movimientos rápidos oculares, ¿sí? Por de ahí en sus siglas en inglés. Entonces, la primera fase, y es importante que se sepa esto para saber la explicación de por qué ocurre la parálisis del sueño, ¿no? Entonces, la primera fase son sueños no REM, en la que los movimientos oculares no son tantos, ¿no? Son más lentos, ocurre, y el cuerpo poco a poco va pasando por 4 fases, o sea, subdivididas de esta fase, hasta quedar completamente en un sueño profundo, ya en la cuarta, y entonces entra en una fase que se llama no REM, donde hay movimientos oculares muy rápidos y ocurre algo, que el tono muscular se pierde, o sea que la persona queda con un tono muscular mucho más relajado y en un sueño, y en esta fase es donde la persona comienza a soñar porque hay una rápida movimientos, por decirlo así, cerebral, hay una rápida actividad cerebral que está ocurriendo en esto. Entonces, la parálisis del sueño ocurre en esta fase, donde si hay alguna causa que ahora voy a hacer relaciones a ellas, entonces la persona puede haber una disociación entre el momento en que despierta hacia la vigilia y que el cuerpo todavía no está, como por decirlo así, listo para despertar. Y entonces esta disociación lo que hace que la persona va a estar, se despierta, pero no va a poder moverse. Pero para bajar la ansiedad a las personas, porque la persona se puede volver muy ansiosa, los músculos respiratorios, los músculos viscerales, los músculos cardíacos, eso no se detiene, eso sigue funcionando y puede durar de 1 a 3 minutos como máximo y la persona se va a despertar. No hay un peligro en sí. En la historia y en lo que se ha estudiado científicamente, las personas despiertan, solamente las personas se relajan si le ocurre y van a ir despertando de esto. Pero sería como un sueño en sí también, la parálisis.
No es un sueño, es una disociación, como yo te digo. El cuerpo todavía, la parte del músculo no estaba completamente listo para despertar, pero la parte cerebral que hace que tú salgas del sueño a la vigilia sí lo hizo, ¿sí? Entonces, a eso es que se llama la parálisis del sueño. Pero pueden ocurrir otras cosas, y a esta parálisis del sueño puede ocurrir también con alucinaciones. Exacto. Nosotros tenemos alucinaciones durante el sueño. Al comienzo pueden haber alucinaciones del sueño y al final también, que se llama hipnagógicas e hipnapómpicas. Son, por decirlo así, no son anormales, son parte que pueden ocurrir durante el sueño, y muy probablemente algunas personas sí van a tener estas alucinaciones y lo va a sentir entonces muy real, ¿sí? Y esto es por eso que la persona siente esa parte como muy real. Pero lo que le está sucediendo como parálisis del sueño es una disociación y es un trastorno de sueño, o sea que sí es algo real. Cabe mencionar que en esta fase del sueño, la persona, en esta fase REM del sueño, la persona tiene sueños, es donde las personas comienzan a soñar y los sueños son muy vívidos. Esto también pueden verse traslapados, y por eso que también la persona puede recordar esto como muy real también, porque puede haber traslape con un sueño que ha tenido inmediatamente. Sí, esto de las alucinaciones es muy interesante porque muchas de las personas que han tenido la experiencia de parálisis del sueño afirman ver sombras. Bueno, yo mismo recuerdo haber visto una sombra. Olga también hablaba de algo similar, y en los otros relatos que hemos conocido también hay algo de esto de alucinaciones. Lo que a mí me parece muy particular es que las experiencias entre todos sean muy similares. Tal vez, bueno, por la misma condición del fenómeno, bueno, no sé cómo se llamaría el síntoma, pasa de la misma forma en todos los cerebros. ¿Cómo lo ves? Es que si es un trastorno, el trastorno va a tener las mismas características. Quizás a esto te refieres, ¿no? Van a tener o van a seguir las mismas pautas o los mismos criterios, pero pueden de una u otra persona puede tener variantes, ¿no? De acuerdo al sueño y de acuerdo a sus creencias también, ¿sí? Si estamos aquí en Panamá y la mayoría piensa que estas cosas se deben a brujas, por ejemplo, eso está en el subconsciente y en el consciente colectivo de la población. Entonces lo más probable es que las alucinaciones o los sueños tengan relación con eso también. Y como tú dices, es muy frecuente que tú y Olga lo hayan tenido, es muy frecuente, por lo menos una vez en la vida lo tiene de un 50 a un 60% de la población lo puede tener, y repetitivamente un 3 a un 6% de la población, según lo que dicen los estudios. Es muy frecuente. Sí, es interesante porque hablar de este tema, y una de las cosas que Olga me proponía cuando buscábamos cómo abordar este tema en el podcast, es porque mucha gente lo ha experimentado. Entonces, cuando hablamos usualmente de fenómenos paranormales, vemos cosas que muy poca gente ha vivido, y este fenómeno que nos parece a todos muy impresionante, lo ha experimentado mucha gente. De hecho, todos nosotros conocemos a alguien que lo ha vivido, o hasta nosotros mismos hemos estado involucrados. Entonces nos tranquiliza ahora que nos dices que pues no es algo de lo que debemos preocuparnos. ¿No sería tampoco síntoma de alguna otra cosa, por ejemplo? Generalmente esto ocurre, y la parálisis del sueño ocurre por situaciones como de privación del sueño. Las personas que no duermen adecuadamente o tienen trabajos en los que su ciclo vigilia-sueño también está alterado, ¿no? Okay.
también una de las asociaciones que se han hecho en algunos estudios es cuando la persona duerme boca arriba, como quien dice. Esta posición también se ha asociado a parálisis del sueño. Enfermedades u otro trastorno puede ser la narcolepsia, que también presenta este tipo. Y tenemos que tener también en cuenta los diagnósticos diferenciales, porque una persona puede decir, tengo esta parasomnia, y en realidad tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, que también puede tener la persona también un trastorno psicótico. Entonces son situaciones o son otro tipo de trastorno que nosotros tenemos que diferenciar de la parálisis del sueño. Bueno, en el caso de que sea algo más recurrente, ¿no? Que no sea solo un episodio como algunos de nosotros hemos experimentado, sino que sea una cosa consciente, ya ir a buscar con un médico especialista que pueda ver qué otros síntomas puede estar detonando esta situación, como los que acabas de mencionar. Claro, habría que hacer entonces estudios más especializados del sueño, el registro del sueño, cuando duermes, que se hacen en clínicas del sueño también, pero básicamente al grueso de la población que le pasa esto resuelve solo, sin ningún tipo de otro tipo de alteraciones, y las principales medidas sobre todo son las de higiene del sueño: dormir adecuadamente, no deprivarse del sueño, dormir a la misma hora, dormir reconfortablemente, no tomar cafeína ni bebidas alcohólicas si sabe que tiene problemas para dormir. Entonces, todas estas cosas son las primeras medidas que nosotros damos, y también cabe dar algún tipo, si la persona tiene otro tipo de por ejemplo, de problemas o de estreses en la vida, dar algún tipo de terapia o psicoterapia, ¿no? Para esto. Sí, bueno, excelente, Edgar. Lo que queríamos hacer nosotros aquí era poner en perspectiva, pues también una visión científica, considerando que este fenómeno, al menos de los tantos que se ven en los temas paranormales, ha sido muy estudiado y que pues se conoce bastante bien y está definido. Entonces aprovechar que eres un gran amigo y que podíamos preguntarle directamente de qué se trata esto o qué situaciones lo provocan, y creo que ya me ha quedado muy claro. Y aunque, pues como le decía antes a Olga, tengo el recuerdo real de lo que me sucedió, pues voy entendiendo pues que científicamente también hay explicaciones, y es muy interesante esto que contaste de los movimientos oculares y cómo provocan distintas situaciones en nuestro organismo, que es maravilloso, ¿no? Cómo nuestro organismo tiene capacidad de crear incluso estas alucinaciones basadas en lo cultural, porque antes comentábamos aquí en el podcast que, pues dependiendo de dónde estés, como decía, acá en América están más asociadas a brujos o a brujas, y en Europa son más otro tipo de espíritus, y dependiendo del lugar donde estés, vas a ir asociando con eso. Así que a mí la verdad que nunca deja de impresionarme cómo nuestro organismo tiene distintas facultades de creación, incluso hasta cuando estamos dormidos, y fue muy interesante escuchar tu explicación, así que te agradecemos, y bueno, ojalá en algún otro momento estés allí disponible para preguntarte sobre algún otro tema paranormal. Así que bueno, gracias, Edgar, un abrazo, y bueno, seguimos aquí para la despedida del podcast. Gracias a ti, igual. Gracias, Edgar, por tus atinados comentarios. Estamos seguros que esto sirve para dar mucha luz a las personas que han pasado por esta experiencia y que hasta ahora no han encontrado pues una explicación válida, digamos. Sí, muchas gracias, Edgar. Bueno, Olga, llegamos al final del episodio. Quisiera agradecer el apoyo que todos nos han dado en público y en privado.
Pues en esta ocasión quisiera saludar especialmente a Joel Cedeño, quien nos escribió en YouTube en el episodio de Máximo Camargo y dijo textualmente: deberían dejar de reír mientras analizan la historia. Da a entender que no creen en la versión del Señor. Si es así, no hubiesen realizado este análisis. Bueno, Joel, un abrazo. Yo creo que seguiremos riéndonos porque así somos. Y el ingrediente secreto de este podcast es la risa de Olguita. Si no les asusta lo que decimos, esa risita a las 12 de la noche, seguro que sí. Y bueno, y te aclaro que no nos reímos, pero creemos. Y el amor por estos temas es lo que pues nos trajo a este podcast. Y también es pues nuestra forma de canalizar toda esta información. Nos cuesta también entender algunas cosas y es precisamente por lo que queremos conversarlo. Así que un abrazo a todos, compartan el episodio para que les llegue a más personas. Este es nuestro tercer episodio y yo creo que hemos cumplido con ese cometido que nos pusimos Olga y yo al principio de tener un espacio para conversar de esos temas. Primero porque no existen en Panamá muchos espacios de este tipo y segundo porque Olga y yo nos emocionamos cada vez que escuchamos alguna noticia o algún comentario de esto y queríamos también hacerlo pues que en Panamá y que los temas de Panamá tuviesen pues alguna presencia. Así es, recuerden seguirnos en Instagram como @pananormalpodcast y en Twitter como pananormalip. Estamos en Spotify y en YouTube, de seguro donde ya nos estás escuchando, y nos vemos en el próximo episodio. Chao a todos, besitos. Chao, gracias.